Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. De una manera breve vamos a explicar un poquito lo que nos dice la primera lectura del libro del Génesis. Dios pone a prueba a Abraham con respecto a su hijo Isaac, el hijo de sus entrañas, engendrado a los 100 años, donde Dios hizo una promesa, una alianza con Abraham. Y le pone la prueba más difícil. Aquí hay muchos padres de familia, madres de familia. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué harían si Dios les dijera a ustedes como Abraham: ofréceme tu hijo en sacrificio para perdonar a ustedes? ¿Quién de ustedes se atrevería a ofrecer uno de sus hijos y que ustedes mismos lo sacrificaran, no que otro lo sacrificara? ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer eso? Pues para que vean, así nadie contesta, nadie dice yo. Pero ¿qué tal? No sé si a algunos de ustedes les pasó. ¿Qué tal una joven que sale embarazada por andar de canija? No se puede decir de otra forma. Sale embarazada y sí va y aborta y mata a su propio hijo. Es lo mismo. Dios no le pidió que sacrificara a su hijo, sino que ella lo quiso matar. Ahí, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? Entonces nos asombramos o nos admiramos de lo que Dios nos pone como prueba. Dice: Dios prueba a sus hijos más queridos como el oro en el crisol al fuego. ¿Para qué? Para purificarlo, para probar hasta dónde es capaz de hacer la voluntad de Dios como Cristo la hizo. Abraham estuvo dispuesto, y Dios, cuando vio esa fuerza de voluntad, de obediencia a Dios, a Él, le dice por medio de su ángel: no sacrifiques a tu hijo, veo que temes al Señor.
y no sacrificó a su hijo. Pero por eso la figura de Abraham y la figura de Isaac en la Sagrada Escritura se toman como una referencia a Dios, que no nos negó su propio hijo para que viniera al mundo a morir por nosotros. Abraham tampoco le negó a su hijo a Dios, nada más que Dios había hecho una promesa, una alianza con Abraham, y le había prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Isaac era el hijo de la promesa, pero aún así Abraham no se lo negó. ¿Qué es lo que nos dice el libro del Génesis? Caminan 3 días al lugar donde Dios les había dicho que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Corta leña y se la carga el mismo Isaac. Llegan al lugar, hace un altar, pone la leña sobre el altar y sobre la leña pone a su hijo atado y va a degollarlo como si fuera cualquier cordero, cualquier cabrito. Y es cuando Dios le dice, el ángel de Dios le dice a Abraham: veo que temes al Señor, no le hagas daño a tu hijo. Y cuando van de camino, dice, Isaac le dice a su padre Abraham: llevamos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero que vas a ofrecerle a Dios? Y dice Abraham: no te preocupes, hijo, Dios proveerá del cordero, pero el cordero va a ser Isaac. Cuando el ángel dice que no descargue el cuchillo sobre su hijo, dice Abraham levanta los ojos, la vista, y ve un carnero, dice, atorado por los cuernos en la maleza, lo atrapa y lo ofrece en sacrificio a Dios. Dice, Abraham puso aquel lugar, Dios proveerá, porque Dios siempre provee lo que nos hace falta, aún en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba. Y por eso Dios dice que en el nombre de Abraham y de su descendencia todos serán bendecidos. Aquellos que bendigan su nombre serán bendecidos en tu nombre, y aquellos que te maldigan serán maldecidos también en tu nombre. Ahí la promesa de Dios que se cumple. Y el Evangelio nos hablaba de ¿qué? Del paralítico aquel que es presentado ante Jesús por aquellos hombres que lo llevaban cargado. Dice, Jesús vio la fe de aquellos hombres que llevaban a aquel paralítico, y por eso le dice al paralítico: tus pecados te quedan perdonados, por la fe de quienes lo llevaban. Quizá no tanto del paralítico aquel. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios no hace referencia de la fe del paralítico, sino de los que lo llevaban. Y el pueblo judío juzgaba a las personas enfermas de un mal que padecían. Los juzgaban, decían que estaban así porque eran pecadores. Si había un leproso, era un pecador. Si había un paralítico, era un pecador. Si había alguien que no podía hablar, que era sordomudo o de cualquier otro mal que padeciera, es un pecador. Eres pecado, por eso Dios te castigó y estás así. Y por eso Jesús dice: tus pecados te quedan perdonados. Dice, había gentes, brujos, curanderos, que también podían curar enfermos, pero perdonar pecados nadie. Y por eso los escribas se escandalizan
Cuando Jesús dice, tus pecados te quedan perdonados. Y Jesús dice que es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decirle a ese paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y Jesús lo hace. Por eso, en este evangelio, decía una reflexión por ahí, que teníamos que pedir, así como aquellos hombres llevaron a este paralítico ante Jesús, pedir por todas las personas que se consagran al servicio, al cuidar a enfermos, como son los médicos, enfermeras, y muchos que cuidan de sus padres, y que en algunas familias, las familias son de 5, 6, 7, de 10, hasta de más hijos, y que solamente le cargan todo el paquete del cuidado a sus padres cuando ya están grandes, a uno o a dos nada más. Y los demás muy contentos por allá, haciendo su vida con su familia, ni siquiera le llaman a los papás ni por teléfono siquiera. Y por eso los frutos que Dios espera de nosotros están allí. Las obras de caridad están allí. Cuando tú me visitaste que estaba enfermo, no fue al enfermo a quien visitaste, sino a mí, quien visitaste, que me asististe. Lo dice mismo Jesús. Por eso los que cuidan enfermos, los que se preocupan por ellos, tienen muchas obras en el cielo. Pero hay de aquellos que no se preocupan ni por sus padres, ni por sus hermanos enfermos que los necesitan. ¿Qué cuentas van a darle a Dios? ¿Cuáles obras van a presentarle a Dios? ¿Cuáles frutos espera de Dios de esos que no tienen caridad o amor para su prójimo? Por eso nuestra oración, al pedir por los enfermos, pidamos también por quienes los cuidan. Personas con mucha caridad, con mucha vocación, pues no cualquiera se atreve a cuidar a un enfermo, y mucho menos cuando ya no se vale por sí mismo. Podemos decir, benditos aquellos que hacen la voluntad de Dios en su prójimo, en aquellos que lo necesitan, en aquellos que no pueden valerse por sí mismos, pero tienen una alma caritativa que cuida de ellos, y no solamente los cuida, sino que los alimenta y vela por ellos día y noche en sus necesidades. Benditos ellos que llevarán sus manos llenas de buenas obras y de frutos abundantes cuando se presenten ante Dios. Vamos a continuar con la celebración.